Saludos, ¿me escuchan, verdad? Sí. Saludos, muy buenos días a todos. Gracias por sacarle su tiempo de las múltiples actividades que usted pues, tiene aquí en la universidad. Mi nombre es el profesor Jeffrey Valentín, director del Departamento de Economía. En la mañana de hoy tenemos esta conferencia titulada Las políticas de la Junta de Supervisión Fiscal y sus resultados. Nuestro conferenciante, Daniel Santamaría Ots, él es director de investigación de espacios abiertos. Y antes de continuar con la lectura de la semblanza de Daniel, quisiera darle la oportunidad a nuestro distinguido decano, el doctor Fernando Gilbert, que nos dé un mensaje de bienvenida. Buenos días, muchas gracias. En primer lugar, pues quiero excusar a nuestro señor rector, el doctor Agustín Rullán, que él tenía en su agenda venir a esta actividad, pero se le presentó un asunto y me llamó para que lo excusara, así que quiero reconocer eso. Primeramente, pues bienvenidos a esta actividad. Es otro de los eventos que nuestro Departamento de Economía organiza en temas que son relevantes, no solamente a nivel de Puerto Rico, sino también relevantes a nivel mundial, a nivel global. Así que agradecemos al departamento por estas iniciativas. También le damos la bienvenida a nuestro conferenciante, bienvenido al recinto de Mayagüez. Gracias por sacar de su tiempo y estar con nosotros. El tema de hoy es un tema extremadamente pertinente para todos nosotros, ¿verdad? No importa en qué etapa de la vida nos encontremos, si estamos en el lado de los profesores o en el lado de los estudiantes. Todos somos impactados por las decisiones que esta Junta está llevando a cabo día tras día. Todos hemos experimentado de alguna manera, y particularmente en la Universidad de Puerto Rico, el impacto que ha tenido algunas de las decisiones que se han tomado en ese proceso. Así que felicito a todos los estudiantes que están en la mañana aquí, porque este tema es algo que debemos entender, estudiar. Tenemos que evaluar cómo vamos a aportar en ese proceso de recuperación. Yo tengo la esperanza, ¿verdad?, como puertorriqueño y ciudadano de este país, que en algún momento la Junta se va a ir de nuestra isla y que nosotros vamos a tener la madurez para poder tomar en nuestras manos las riendas del futuro del país. Por eso el tema de economía es bien importante, por eso la misión que tiene nuestro Departamento de Economía es bien importante. Yo sigo reclamando como nuestro director que economía se tiene que enseñar en las escuelas, se tiene que enseñar en todos los niveles, porque para que nuestro país siga progresando tenemos que tomar decisiones económicas y todos tenemos que aportar en ese camino. Así que nuevamente gracias al departamento, gracias al conferenciante y que disfruten la conferencia. Gracias, Fernando. Quisiera dejar pasar la oportunidad de conocer la presencia de la doctora Ivonne Díaz, profesora del Departamento de Economía, al doctor Ricardo Fuentes, también de nuestro departamento, el doctor Carlos del Valle, a la profesora Luisa Seijo, que está por aquí, tiene la mascarilla, no la reconocí inicialmente, el doctor José Alameda, que llega siempre a última hora. Y quisiera también reconocer a nuestro economista, el doctor Elvin Irizarry Mora, que está aquí con nosotros compartiendo. A pesar que ya se jubiló algunos años, pero sigue dando batalla. Así que gracias por estar. Daniel Santamaría es economista y analista senior de política pública, de espacios abiertos. Espacios Abiertos es una organización sin fines de lucro. Probablemente una de las pocas organizaciones en Puerto Rico que lleva esta voz de alerta sobre lo que está ocurriendo en Puerto Rico con todo esto de la crisis de la deuda pública y también analizando las políticas que emanan de la Junta de Control Fiscal. Y pues Daniel supervisa y lidera el desarrollo de investigación económica y financiera en espacios abiertos sobre temas relacionados a la deuda pública, responsabilidad fiscal y transparencia gubernamental. Daniel es licenciado en Economía por la Universidad de Barcelona,
Posee una maestría en Administración Pública de la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia, Nueva York, y otra maestría en Información y Ciencias de Datos de la Universidad de California en Berkeley. Antes de unirse a Espacios Abiertos, se desempeñó como investigador en el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab en el Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Además, trabajó como administrador de activos financieros en el sector bancario de Barcelona, Cataluña. En Puerto Rico también ha laborado en el sector público y en consultoría estratégica, centrándose en los sectores de gobierno, banca y telecomunicaciones. Y estoy seguro, ¿verdad?, que Daniel, como realmente nos referimos a él, siente que Puerto Rico es su segundo hogar. Y que su trabajo de fiscalización es solo una humilde forma de honrar la generosidad que él siente que recibe aquí de nosotros. Quisiera también agradecerle a la directora ejecutiva Cecil Blondel Pasalacua, que es la directora ejecutiva de Espacio Abierto, que también permitiera que Daniel estuviera aquí con nosotros compartiendo. Así que sin mucho jodeo, pues pasamos a la presentación. Bueno, muchas gracias. Agradezco al recinto en general, ¿verdad?, por la oportunidad de presentar hoy aquí al doctor Jeffrey Valentín y al doctor Irizarry Mora por la oportunidad también que me brindan, al decano también por las palabras. Muchas gracias a los compañeros que veo aquí, economistas, por su presencia. La presentación de hoy, que se titula Las políticas de la Junta de Supervisión Fiscal y sus resultados, responde a un trabajo que presenté en la Universidad de Yale, en Connecticut, en New Haven, en marzo del año pasado. Fue un trabajo que fue en coautoría con Martín Guzmán. Martín Guzmán es profesor de la Universidad de Columbia y exministro de Economía de Argentina. La idea es darles un poquito de contexto de las políticas de la Junta, cómo nos están afectando en la actualidad y nos van a afectar en un futuro, y después concluir un poquito con las recomendaciones que tenemos desde Espacios Abiertos. Bueno, importante qué ha ocurrido con la economía, cómo se ha comportado la economía antes de que llegara la Junta de Supervisión Fiscal. De hecho, esta es un slide que analiza la economía de Puerto Rico desde el año 2005, justo antes de la crisis, la crisis de gobierno que se produjo en el 2006. Y lo que observamos, ¿verdad?, es una caída generalizada de la economía. O sea, estamos hablando, ya hay números de cierre de 2023, quizás estamos en torno a una caída en términos reales del Producto Nacional Bruto de un 18%. Y eso es una caída importante que responde a una estructura de la economía de Puerto Rico que hay que tener en cuenta a la hora de planificar políticas de desarrollo económico. En términos, ¿verdad?, y veo aquí mucha gente joven, nosotros nos encontramos en términos de producción, en términos reales, en 2022, prácticamente producimos lo mismo que producíamos a finales de los años 90. O sea, cuando tiene una economía de estas características, ¿verdad?, estamos hablando de una economía que sufre una caída estructural importante en su desempeño, en su producción de servicios y productos. Hay muchas proyecciones, estas son proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal. Yo y mi coautor Martín Guzmán creemos que es muy complicado nada más proyectar a un año, 2 años vista. Imagínense proyectar al año 2052, que es lo que está haciendo la Junta, y que entendemos que forman parte de los modelos macroeconómicos, pero hay que cogerlo bastante con pinzas. Aún y así, lo que observamos es unas proyecciones un poco halagüeñas de cara a los próximos años, ¿verdad? O sea, estamos hablando de
se proyecta caídas del Producto Nacional Bruto en términos reales del 0.6% para 2032 y aquí seguimos prácticamente en negativo hasta el 2052. Yo no soy demógrafo, pero definitivamente las proyecciones poblacionales también afectan muchísimo en el desarrollo de una economía, ¿no? Estamos hablando de que Puerto Rico para finales de los 2000 tuvo este pico de 3.8 millones de personas, hemos perdido más de un 15% de la población, estamos aproximadamente en 3.2 millones de personas y las proyecciones tampoco son demasiado halagüeñas. Estamos hablando estos son un slide de la Junta de Supervisión Fiscal y hay otros expertos que vaticinan también caída de la población en torno a una cuarta parte. Aquí también vuelvo a repetir que yo creo que es algo que lo deberíamos coger con pinzas. Si ustedes ven en el año, a finales de los 2000, las proyecciones cuando estábamos en 3.8 millones, en ese momento se proyectaba que Puerto Rico iba a llegar a como 4.2 millones. O sea que en cada momento las proyecciones hay que cogerlas, sobre todo cuando van a tan medio largo plazo, con pinzas, pero sin duda hay un desafío poblacional importante en Puerto Rico. El crecimiento que estamos experimentando, o sea, Puerto Rico, y ya lo vaticinábamos de los expertos de espacios abiertos y otros economistas, tienen recaudos por encima de lo esperado y el Producto Nacional Bruto se está comportando por encima de lo que pensábamos, de lo que pensaban muchos economistas, ¿no? O sea, está creciendo la economía, pero básicamente fundamentada por la llegada de fondos federales. Yo creo que esto es importantísimo destacarlo. En Puerto Rico hay 125.000 millones de dólares en ayuda federal, llegando a la isla, fundamentalmente desglosada entre fondos por desastre y fondos de COVID-19, fondos post-pandemia. Lo que tenemos es que los fondos de COVID-19 prácticamente en su totalidad se han desembolsado, pero la inversión ¿verdad? De lo que es fondos post-desastre está realmente bastante lenta, solamente se ha desembolsado una tercera parte de la inversión. Todo y así, esto es fundamentalmente lo que está ocasionando crecimiento de la economía en términos reales. Bueno, cuando la Junta proyecta, ¿verdad? La Junta vaticina en sus modelos de crecimiento económico proyecciones de ingresos a medio y largo plazo y proyecciones de gastos. Y esto, cuando uno lo trae a valor presente, puede modelar cuándo Puerto Rico va a tener un déficit, que lo tiene en el futuro, o cuál va a ser el ritmo de sus superávits fiscales primarios, que significa que ingreso más de lo que gasto, sin contar el pago de intereses si estoy en es curioso ver cómo Puerto Rico prácticamente no ha cambiado su coyuntura económica durante los últimos 2-3 años. Curioso ver este slide. Esto es lo que ya llamamos la era post-Natalie Jaresko. Esto es ya la etapa de Mújica, que anticipa que teniendo éxito su implementación de reformas estructurales, en el 2027 Puerto Rico entraría en un déficit. O sea, Puerto Rico entraría a tener más gastos que ingresos. Esto ya es a la vuelta de la esquina. Es curioso contrarrestar esto con lo que un año antes la señora Jaresko decía en Puerto Rico. Es que Puerto Rico, si implementaba las reformas, entraría en déficit en el 2044. La gran diferencia entre una proyección y otra es los famosos fondos de Medicaid, los 3.500 millones de fondos de Medicaid que cuando proyectó Natalie Jaresko a través de una decisión de los centros de Medicaid se entendía que esos 3.500 iban a tener ad infinitum para siempre en Puerto Rico. Esto provocaba que realmente entraras en déficit muy tarde. Mujica proyecta a finales de 2023, hay una legislación federal que otorga hasta el año 2027 fondos federales y cuando se acaban esos fondos federales de Medicaid, pues entraría.
Yo no creo, dudo mucho, porque el problema de no tener fondos de Medicaid en Puerto Rico es un problema para Puerto Rico, pero también es un problema para Estados Unidos. Dudo mucho que no haya una prórroga, pero esta es la situación en la que nos encontramos en la actualidad. O sea, con la receta y las fórmulas de austeridad que propone la Junta de Supervisión Fiscal, en el 2027 tenemos un déficit fiscal en Puerto Rico. O sea, podríamos entrar en una segunda quiebra si este escenario se produce. Y yo creo que se queden con este slide. Yo soy de Barcelona, como decía, ¿verdad? El doctor Valentín, llevo en Puerto Rico desde el año 2012, me casé con una pequeña aquí del área oeste, y esto es algo, pues, para mí muy próximo. Estos son lo que es el recorrido de la economía de Grecia, la línea negra. Destaca básicamente lo que ha hecho la economía griega, que entró aquí en el año 2007-2008 en una situación de impago de deuda muy similar a la de Puerto Rico. El Fondo Monetario Internacional con el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, lo que denominan la Troika, puso unas condiciones económicas a Grecia, muy parecidas a las condiciones económicas que está poniendo la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico. Aquí, ¿qué ocurre? Aquí el Fondo Monetario Internacional pone unas condiciones de austeridad y proyecta un crecimiento económico, y esta pues se la doy porque aquí pues nadie tenía ni idea de lo que se venía encima. Pero ¿qué es lo que observamos? Que la receta, la fórmula de implementar medidas de austeridad nunca funcionó. O sea, aquí decían, bueno, si ustedes hacen lo que nosotros recomendamos, lo que va a pasar es que van a estar bajando, pero luego van a crecer. Lo proyectaban en el 2009. ¡Pum! Bajó otra vez. Proyectaron entonces en el 2010. No, ustedes tienen que hacer lo que recomendamos, que habrá un punto de inflexión y subirá. ¡Pum! Bajó otra vez y siguió bajando y bajando. Quiero que tengan este slide en mente para ver los símiles con lo que está ocurriendo en Puerto Rico en la actualidad. Bien, la Junta de Supervisión Fiscal tiene tres medidas de lo que ellos entienden, ¿verdad? Las medidas de tipo económico para el mismo. La primera es la reestructuración de la deuda. En 2017, mayo del 2017, se entra por primera vez en el título 3, el gobierno y la Junta, dijéramos que entra en un proceso ordenado de reestructurar sus deudas. Esto es condición necesaria, pero no suficiente para que nos encaucemos a un crecimiento económico sostenible. De esto voy a hablar parte de la presentación. Las segundas dos políticas son consolidación fiscal, que es austeridad, básicamente qué medidas de recorte de gasto voy a implementar en Puerto Rico para tener un superávit fiscal primario en los próximos años. Aquí la Junta reconoce que esto tiene un impacto negativo en Puerto Rico, pero temporal, durante los próximos 5 años. Reformas estructurales son reformas de oferta en economía. Antes de los huracanes, antes de la entrada de fondos federales, Puerto Rico tenía un problema de demanda restringida, no un problema de oferta. Y la Junta ya planteó entonces que las reformas que iban a dar crecimiento económico a Puerto Rico eran reformas de oferta. Pero como estudiantes de economía ustedes saben, si hay una restricción de demanda, la variable oferta no opera. Aún y así, después de los huracanes y después de COVID-19, estas reformas siguen siendo la base de la receta de la Junta de Supervisión Fiscal. Y son las que, según ellos, van a proporcionar crecimiento económico en el largo plazo. Empecemos por reestructuración de deuda. Martín Guzmán y el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz publicaron en 2018, hicieron recomendaciones de cuánto Puerto Rico tiene que recortar la deuda para tener la posibilidad de pagar esa deuda nueva reestructurada con alta probabilidad. Entonces, se hizo un análisis de sostenibilidad de deuda. En aquel momento, los economistas recomendaron un recorte que iría entre el 70 y el 90%. De hecho, quizá ustedes escuchan mucho en la prensa
que la deuda se debería recordar en Puerto Rico de un 80% en su stock. Mucha gente se puso las manos en la cabeza, pero la realidad es que hasta la fecha, teniendo la Junta con una composición bastante conservadora, miembros republicanos dentro de su board, han recortado aproximadamente el 57% la deuda hasta la fecha. Entendemos que se acerca a terrenos de sostenibilidad. La sostenibilidad depende de tu superávit fiscal, de la tasa de interés y de la tasa de crecimiento de la economía. Son varias variables y no hay una receta mágica, o sea, hay que combinar muy bien eso. Entendemos que se acerca, pero que todavía le falta terreno adicional para crear sostenibilidad en Puerto Rico. Importante, aquí en la línea roja tenían los pagos de deuda antes de la reestructuración, eran los pagos que debería haber Puerto Rico hecho. Imagínense aquí, estamos hablando de pagos de casi 4.000 millones de dólares para un presupuesto de 13.000 millones, prácticamente el 40 y pico por ciento se iba solamente en pago de deuda. Esta es la nueva deuda reestructurada, que no incluye unos pagos contingentes en función de si te va mejor, si recaudas más IVU o vendes o recaudas más sobre el impuesto del RON, la deuda sube un poquito más. Como quieras, hablaba de entre 1.100 y 1.500 millones cuando sumas los instrumentos de valoración contingente. Puerto Rico, el año pasado, cuando te vas a las cuentas auditadas, pagó casi 1.800 millones de euros. Y es probable que todavía, esto es algo quizá un poquito técnico, pero este teórico que está aquí de pago de deuda puede estar por encima de estas líneas verdes, y de hecho el año pasado lo estuvo. Algo muy importante para nosotros, para Martín Dubán en especial, me dijo, oye, también, calcúlame los vencimientos, o sea, ¿cuándo tenemos que salir nosotros a mercado para, imagínense que ustedes tienen una hipoteca, ¿no? Y ustedes van pagando principal y en algún momento quisieran refinanciar su deuda. ¿En qué momento tengo que volver a pedir prestado? Bueno, este es el calendario. Entonces, Puerto Rico, ¿verdad? Tiene esta Junta de Supervisión Fiscal. Para que la Junta se vaya de Puerto Rico, tienen que ocurrir varias cosas. Primero, tener 4 presupuestos balanceados, donde los ingresos sean iguales a los gastos. El actual director ejecutivo de la Junta dice que eso no se ha producido todavía. Y además, la posibilidad de acceder al mercado a tasas razonables, al mercado de bonos de mediano y largo plazo. Eso es lo que tú vas a tener que hacer en estos vencimientos si no quieres aumentar tu déficit o disminuir tu superávit. Entonces, por ejemplo, aquí tú tienes vencimientos, para mí clave es a partir de aquí, de 2033. Aquí debemos tener garantizada la apertura a los mercados financieros si no queremos quitarle 600 millones al presupuesto que tendremos entonces. Y digo que esto es clave porque el efecto que vaticinamos de las ayudas de los fondos federales que están manteniendo la economía artificialmente, dijéramos que se estaría difuminando como por aquí, como finales de los años 30, de la década de los 30 o principios de los 30. Así que aquí hay que anticiparse ahora para poder tener apertura al mercado de capitales o tener el dinero suficiente para amortizar deuda en ese momento. Consolidación fiscal. Les enseñaba el slide de Grecia. Con Grecia se experimentó, ¿verdad? Había unas recetas neoliberales de ustedes no pueden pagar deuda, entonces las recomendaciones de política pública o las exigencias son disminuir gastos. En aquel momento pues fue un experimento, pero ya vimos lo que pasó. O sea, recuerdan la línea negra, o sea, Grecia nunca pudo recuperarse de esas medidas. Con Puerto Rico, pues ya la cuestión de experimento no se puede hablar porque ya sabes lo que ocurrió. Todo y con eso se está implementando ese tipo de políticas en Puerto Rico. Y voy a explicar un poquito en qué consiste esta consolidación. La Junta lo que está diciendo es, en el corto plazo, sí va a haber un efecto de la
economía contractivo que vamos a experimentar como hasta 2026. Aún y así, en los planes fiscales de 2021 o 2022 se hablaba de que iban a haber unos ahorros de unos 6 billones de dólares aproximadamente en la economía. Pero quizá lo más impactante es lo que ellos pronostican en los próximos 30 años. Entonces, el plan fiscal de 2022, donde ellos decían, con ciertas reformas que implican, por ejemplo, la consolidación de agencias, o no cierre, pero más bien fusión de agencias gubernamentales o optimización de procesos operacionales dentro de las agencias que me permitan ahorros. Tax compliance and fees enhancement, todo esto tiene que ver con cómo yo puedo recaudar más dinero. Por ejemplo, la sugerencia que hay ahora encima de la mesa de actualizar el catastro que está de los años 50, y ahora mucha gente en Puerto Rico no paga impuesto de la propiedad, pero en un futuro va a pagar impuesto de la propiedad para capturar. O sea, ¿cómo yo hago para capturar más dinero? Pension Reform, básicamente, lo que hubo es congelación de las pensiones a maestras y maestros del país, a la judicatura también, pero es más residual y son otros salarios. Donde afectó más fue a las maestras y los maestros en Puerto Rico. Crédito por trabajo es la única reforma que considero que es positiva, pero ellos entienden que tiene un impacto en lo que es un gasto tributario porque dejan de ingresar dinero y lo cuantifican acá. Y las dos más, para mí, una especialmente, es el recorte a la Universidad de Puerto Rico. Estamos hablando de Puerto Rico, tenía apropiaciones del Fondo General por más de 900 millones de dólares y en la actualidad pues se está abasteciendo prácticamente de la mitad de eso, solamente está capturando 500 millones de dólares del Fondo General, y los municipios que sirven y dan muchos servicios esenciales a la ciudadanía tenían el fondo de equiparación, que también apropiaba del Fondo General del Presupuesto de Puerto Rico unos 400 millones, y eso ha ido, la Junta ha dicho que hay que ir recortando hasta cero en 2020. Luego hay una cuestión también en Medicaid, de reformar Medicaid y hacer una optimización de procesos operacionales que también están planteando. Bueno, ellos lo que dicen es, todo esto me va a dar 50.000 millones durante los próximos 30 años. Y esta es mi apuesta de política económica. Y aquí básicamente entrar un poco a lo que comentaba, ¿no? Quería detallar los puntos, la presentación estará disponible para que ustedes la puedan bajar, se la voy a dar al doctor Valentín para que la pueda compartir con todos ustedes. Aumento de tasas, se habla mucho de reforma contributiva, el gobierno de Puerto Rico plantea una reforma contributiva que tenía un costo de 750 millones por año o 3.3 billones los próximos 5 años. La Junta le dijo no, solo les permitió lo que yo diría que es como un crédito por trabajo para personas de 40 a 250 mil dólares, 40 a 250 mil dólares al año, que tiene un impacto de 200 millones, curiosamente en año de elecciones. Para mí también polémico que le dejaran pasar algo así, pero se lo dejaron pasar. El objetivo es el contrario, es cómo aumento yo ingresos a través de aumentar la base impositiva en Puerto Rico. Consolidación de agencias, ¿verdad? O sea, ellos hablan de reajustar, pero es un eufemismo para decir como que recortar, ¿verdad? Ellos utilizan, el léxico es importante en cómo pronuncias estas medidas y lo hacen bastante bien. Inversiones en Medicaid, sí, optimizar el programa, no tiene por qué estar en contra de algo como esto. Lo que es muy grave es Puerto Rico, como empezaba, ¿verdad? Con un declive económico que responde a muchos factores, con un declive poblacional. En el siglo XXI, donde recortar en la economía del conocimiento, ¿verdad? Donde gente como los estudiantes que están hoy aquí viendo esta presentación tienen la oportunidad de formarse y de volver al país de alguna manera, pues eso se está dinamitando ahora mismo de supervisión fiscal. Reforma de servicios municipales, lo que comentaba. Aquí estamos hablando de los servicios municipales. Los municipios rinden muchos servicios esenciales, desde
recogido de basuras, hasta muchos otros que se nos pueden ocurrir, y que recogían dinero del Fondo General. También esto se está viendo amenazado en la actualidad y la viabilidad económica de muchos municipios está en juego. O sea, que ahora haya 78 municipios y todas estas cuestiones también tienen que entender que son por diseño. O sea, yo estoy implementando unas... Si yo quiero consolidar los municipios en Puerto Rico, lo puedo repetir 20 veces, pero no se va a producir. Si yo provoco las condiciones necesarias para quebrar a los municipios, al final no va a haber otra manera que decir, ya te lo decía, había que consolidar, claro. Consolidamos porque tú provocaste las condiciones para que muchos municipios no fueran viables. Eso es lo que está ocurriendo en la actualidad. Y reforma de pensiones, que me parece muy grave que, por ejemplo, una maestra del sistema público o un maestro del sistema público que pueda estar cobrando, primero, que se les subió el salario hace poco con fondos no recurrentes que acaban en 2025. Segundo, se les congela la pensión durante los próximos 30 años. Y ustedes saben lo que pasa con un dólar ahora. Un dólar dentro de 30 años probablemente valga un 20% o un 30% del dólar actual. Eso estamos hablando de gente que va a tener una pensión realmente bajita ya. Y muchos de ellos que no tienen el complemento del seguro social. Esas son las políticas que la Junta de Supervisión Fiscal ha implementado en Puerto Rico como receta. Y reformas estructurales, está la austeridad y las reformas estructurales, que son estas medidas de oferta. Esto como que trickle down economics, como que algo que tuvo en Estados Unidos en la época de Reagan mucho, dijéramos como que mucha novedad, en la época en Inglaterra con Thatcher. Eso es más de lo mismo, o sea, y voy a entrar un poquito en cuáles son las medidas. Pero ellos dicen algo tan grave como esto, que cuando vino aquí, antes de que viniera Martín Guzmán, el profesor Stiglitz, premio Nobel de Economía de la Universidad de Columbia, dijo, nosotros, o sea, no podemos creer, o sea, esto es humo, que en Puerto Rico, por asumir estas reformas, vayas a conseguir 90.000 millones de dólares en los próximos 30 años. O sea, cuando nosotros fuimos en marzo del año pasado a la Universidad de Yale y nos hablaron profesores, o sea, nosotros presentamos los hallazgos preliminares de este paper, que salió en junio, y a muchos de sus profesores les preguntamos qué ustedes opinan del tema de las reformas estructurales, y la verdad que hubo un vacío tremendo, porque nadie le presta atención a esto ya hoy en día, nadie le presta atención. Y esta es la apuesta grande, porque la consolidación fiscal es en el corto plazo que tiene efecto, pero la apuesta grande son las reformas estructurales. Esto es lo que se supone que dé crecimiento económico en Puerto Rico durante los próximos 30 años. Y la realidad es que nadie le presta atención, porque como ya vieron en Grecia, estas cuestiones no son las que te provocan que tú subas tu crecimiento económico en un punto porcentual o 2 puntos porcentuales, simplemente al contrario, generas problemas de inequidad en el camino. ¿Cuáles son esas reformas? Le llaman reforma de capital humano. La reforma de capital humano que la Junta quería poner en Puerto Rico era el despido libre en Puerto Rico, el employment at will, que está en el resto de los 50 estados, no es en Puerto Rico. Pero es curioso que tú propongas medidas económicas de las cuales tú no tienes control, porque de los pocos elementos democráticos que Puerto Rico tiene aún en pie es la Asamblea Legislativa y el Ejecutivo, y necesitan pasar una ley, y de momento pues no han pasado esa ley del despido libre en Puerto Rico. Sí, la reforma de los alumnos que están desde kindergarten hasta el grado 12, que es justo antes de entrar a la universidad. Me parece perfecto, ¿verdad? O sea, invertir en fortalecer las capacidades de la fuerza laboral en Puerto Rico. Esto está muy bien, pero yo creo que todos los países están compitiendo en la misma dirección. Que eso te vaya a contribuir a generar tanto dinero, pues la realidad es que está un poquito por ver. El ease of doing business, la posibilidad de hacer negocios, es algo que tuvo mucha polémica en los indicadores que generaba el Banco Mundial. Incluso tuvieron unos problemas de que se reportaban
cuestiones que realmente eran anómalas en las encuestas, y por un número de años yo creo que se dejó de producir ese índice donde tú como país podías rankear del 1 al número 500 si en tu jurisdicción se es más fácil hacer negocios o no. Estas cosas pues realmente que te provoquen ese crecimiento económico, que tenga que haber un clima saludable de negocios, pues sí, es importante, pero que de ahí tú vayas a decir que eso va a ser la base de tu crecimiento económico, o sea, la base de crecimiento económico de cualquier país, infraestructura, dar un puerto, dar una comunicación, dar un aeropuerto o un segundo aeropuerto que me dé, ¿verdad? Dame capital humano, dame formación, dame Universidad de Puerto Rico. Pero estas cuestiones, pues, dijéramos que están un poquito en el aire. Reforma del sector energético. Bueno, es curioso que hablemos de energía asequible, cuando lo que están proponiendo es un legacy charge, un cargo legado, que va a hacer Puerto Rico menos competitivo a nivel mundial. Entonces, como que también entran un poco en contradicción, ¿no? De tú ofrecer esto como tu reforma estructural, cuando la reestructuración te está planteando justo lo contrario, una traba a tu competitividad, ¿no? Y la reforma de infraestructura, que vuelvo, son cuestiones que todas las economías siguen de cerca, de cómo tú inviertes capital en las infraestructuras generales del país. Pero esta es la única apuesta que hay en Puerto Rico en la actualidad para crecer. Entonces, lo que nosotros observamos es que hay recortes que ya estamos viendo, reales, y hay rendimientos futuros esperados basados en especulaciones. Y voy a entrar en esta última sección de políticas y la capacidad del Estado, como lo teníamos entendido en Puerto Rico, está en tela de juicio, y si bien tenía ya, antes de que viniera la Junta, un punto ya descendente, se acentúa, aunque ahora están queriendo dar marcha atrás con una reforma, le llaman Civil Service Reform, se han dado cuenta de que no podemos perder tanta capacidad de gobierno. Aún así, ha habido hay una reducción en nómina gubernamental de una cuarta parte de la fuerza laboral en Puerto Rico. Yo creo que... Pues esto te dice, ok, ustedes están convencidos de que hay que disminuir el gobierno, y eso pues, realmente puede ser una opción tuya de política pública, pero entonces lo que vemos, por otro lado, es que sí, reduces el gobierno, pero entonces para proveer esos mismos servicios, los gastos en consultores de gobierno se están multiplicando por un 300%, ¿no? Entonces, es una cuestión de por qué no adiestras a los tuyos, porque lo que estamos viendo es que no hay una transferencia de conocimiento. Estás hablando de empequeñecer un gobierno y ese gobierno a su misma vez lo estás formando todavía menos. Estás dando ese dinero a unas consultorías, a unas consultoras que están haciendo las reformas de política pública en Puerto Rico. Y después, muy importante, porque sí que somos conscientes, hay menos población, y mucha gente viene con este argumento de que hay menos población, vas a tener que invertir menos en educación y en muchas otras cosas. Pero lo que observamos es una tendencia de que respecto al peso de tu economía en términos relativos, Puerto Rico invertía a finales de los 2000 el 8% de su Producto Nacional Bruto en educación, y ahora estamos hablando de que incluso llegó a la mitad esa inversión. Bueno, del 2007 a ahora la población no ha disminuido la mitad, por lo menos no, esos no son los datos. O sea, que tienes un contraste en términos de cuánto se te reduce la población y cuánto tú reduces el gasto en educación, que te va a provocar el crecimiento en el medio y largo plazo en Puerto Rico. Y la particularidad, como comentaba antes, esto es el presupuesto de la Universidad de Puerto Rico, recortado un 44%, llegaba a los 900 millones las apropiaciones del Fondo General. Y desde que llegó la Junta, esto sí que es desde que llegó la Junta, se ha recortado. Porque pues la Universidad de Puerto Rico sí
tiene desafíos y posibilidades de mejora, pero eso no es excusa para quitarle presupuesto. O sea, arregla las cuestiones que tienes que arreglar con la Universidad de Puerto Rico, pero no aproveches esa coyuntura para quitarle presupuesto a la Universidad de Puerto Rico. La otra cuestión es curioso que el organismo que viene a pedir disciplina fiscal a Puerto Rico sean los primeros que se exceden en su presupuesto. El GAO, el Congressional Budget Office, proyectó un gasto que iba a pagar el pueblo de Puerto Rico, porque esto lo pagamos todas y todos los que vivimos aquí, de 370 millones de dólares. Lo que iba a ser el costo de la reestructuración y el costo, ¿verdad?, de estos asesores, ya sean los abogados o los consultores, en este proceso de quiebra. Llevamos 1.500 millones de dólares gastados y se entiende que va a llegar a los 2.000 millones de dólares gastados. O sea, ellos que dicen, bueno, Puerto Rico gastaba más de lo que podía gastar, son los primeros que también vienen y parece que no predican con el ejemplo, se han pasado por varios presupuestos. Entonces, aquí también un detalle, Espacios Abiertos fue a través de quienes están gastando ese dinero en Puerto Rico, ¿verdad? Y además de temas de conflicto de interés, aquí tienen las firmas: McKinsey, 277 millones de dólares, Proskauer Rose, que es un bufete de abogados, y curiosamente Ernst & Young, 133 millones de dólares. Y es importante lo de las puertas giratorias y lo de los conflictos de interés, porque una cosa es lo que te dice la ley y otra cosa es lo que te tiene que decir un poco los principios morales de cada uno. Y menciono este caso porque después de tú como directora ejecutiva, haberle dado 133 millones a una consultora, díganme ustedes, si no es conflicto de interés, que 6 meses después de dejar el cargo, tú cojas y te vayas a trabajar con estos señores. Porque si hay tanto talento detrás, oye, uno, y más después de ganar más de 600.000 dólares al año, yo creo que puedes cogerte un break de un añito en ver lo que haces, irte a otro lugar que no te implique un conflicto de interés. Bueno, eso no ha pasado. La señora Yaresco acabó y en su contrato tenía que podía estar 6 meses sin irse a ninguna consultora con la que haya tenido relación contractual o haya otorgado contratos, y efectivamente pues pasaron esos meses y se fue. Ese es en el mundo que vivimos. Es un poquito, y es importante que yo creo que todo esto se sepa. Y quiero concluir con, les dije lo que guardaran en la mente el slide de Grecia, ¿verdad? Bueno, ¿qué ha pasado con Puerto Rico? Estas son un poco las conclusiones las conclusiones finales del paper. Cuando llegan, emitieron el primer plan fiscal en abril del 2018. Y ellos lo que dijeron es, estos son los efectos que van a tener las reformas estructurales durante los próximos 30 años. Primero, te dicen, van a empezar a iniciarse en el 2020 y van a tener un efecto acumulado en el Real GNP, en el Producto Nacional Bruto Real, de un 1.8%. Bueno, eso fue en el 2018, en el de abril. Sacan el segundo plan. Dicen, bueno, creo que nos pasamos, no, 1.8 no, 1.25. Seguimos empezando aquí. Los efectos se van a notar ya te vas a llegar a un 0.6%. Bueno, pues, siguiente plan. Lo mismo. Ok, 1.8 era mucho, 1.25 también, nos vamos a 1.95, pero seguimos empezando aquí. No se está produciendo, lo que decíamos con Grecia, no. Y siguen proyectando. Próximo plan. No, en 2020 no, es demasiado temprano para empezar. Y no, un punto 55 no lo vamos a ver. Vamos a ver un punto 10 en el 2021. Y del punto 95 acumulado al final, reducimos 10 puntos porcentuales. Porque no se está dando. Lo que proyectaban, los ahorros que ellos proyectaban con sus políticas, no se están dando. Así sucesivamente, sacan el siguiente plan, 2020. No empezamos los efectos ni en 2020 ni en 2021, empezamos en 2022. Y aún así bajamos del 1.8 al 1.25, al 0.95, al 0.85, al 0.75. Y así sucesivamente, o sea, básicamente se repiten en todos los planes. Es decir,
lo que estamos observando es un retraso en el año de inicio, una bajada de la intensidad acumulada de los ahorros que ellos proyectan. Ellos lo que argumentan es que el gobierno no está ejecutando lo que ellos aconsejan hacer en Puerto Rico, y por eso está ocurriendo esto, no porque ellos estén equivocados en su planteamiento. Y si bien es cierto que hay políticas que no se han implementado por parte del gobierno, hay otras que sí. Hay otras que efectivamente sí se han implementado, y esta es la tendencia que estamos viendo. Y por último, ¿verdad? Nosotros lo que concluimos es que esto es una apuesta bien arriesgada, bien riesgosa. Lo que tú tienes es un recorte real en educación, en lo que hace que los países crezcan. Ahí tienes un recorte real, ahí ya te fuiste, ahí ya le dijiste a Puerto Rico: tú no vas a ser competitivo porque te voy a recortar la Universidad de Puerto Rico a la mitad, ¿verdad? No vas a ser capaz de producir conocimiento. Y la contraprestación de eso son unas ganancias de unas reformas reestructurales que, como mucho, siendo benevolentes, son de dudosa materialización. Y lo que vemos hasta ahora es la falta de materialización y un recorte claro en lo que sirve a una economía para insertarse en el siglo XXI. Y básicamente hasta aquí la presentación. Sí, gracias a Daniel por la excelente presentación. ¿Dudas, preguntas, comentarios, por favor? Yo tengo una... usted mencionó sobre los que se pagan en casa. Al principio de la... que no se te escuche. Usted mencionó sobre los impuestos que se pagan en las casas. Y que ahora mismo no se pagan, pero quiero saber, como que usted dijo que va a haber un tiempo en donde sí lo van a pagar. ¿Van a pagar lo que no pagaron o van a empezar a pagar? Sí, van a empezar a pagar, o sea, lo que pues no pagaste, pues no lo pagaste. Pero lo que van a hacer es actualizar el precio de tasación de tu propiedad a lo que puede ser un precio de mercado y ponerle una tasa. Y personas pues, que hasta ahora no pagaban van a empezar a pagar anualmente, ¿verdad? Y la diferencia con otros impuestos es que tú tienes un activo como tu propiedad, la que tú vives, y muchas personas, o sea, eso no es un activo líquido. Tú no, si te piden, mira, me tienes que dar $500 para pagar el impuesto a la propiedad, si tú no tienes dinero en la cuenta de banco, no te vas a vender tu casa para meter líquido, ¿verdad? O sea, que tiene unos problemas asociados graves, sobre todo para gente de rentas medio-bajas que no tengan la capacidad de poder acometer este pago de impuestos. Y eso es algo que vamos a ver en los futuros años. Sí, pero tu pregunta, no, lo que no pagaste, pues no lo pagas, sería de ahora en adelante. Sí, buenos días. Mencionó varias veces el paralelo entre Puerto Rico y la situación que tuvo Grecia. Quisiera saber si Grecia logró salir de la situación o si ha logrado mejorarlo de alguna manera que se pudiera replicar aquí en Puerto Rico. La situación de Grecia, sobre todo para las clases populares, todavía es una situación bien complicada, bien difícil. Dijéramos que hubo un préstamo que se hizo entre el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, un préstamo de rescate con unas condiciones muy severas. Eso fue en la época de Papandreou. Luego hubo el cambio de gobierno, hubo un gobierno de izquierdas que planteó ciertas cosas. Entró un ministro de Economía que se llamó Varoufakis, que puso unas condiciones de negociación bien fuertes, que de hecho ocasionaron su salida, aunque el gobierno se quedó. Yo, de hecho, cuando me hablas de esto de Grecia, de hecho, vi una columna aquí en Puerto Rico de un expolítico que hablaba de que fue a Grecia y todo le parecía muy... Bueno, pero eso es como cuando te traen a Puerto Rico y te llevan a Condado, ¿sabes? Te puedes ir a las Islas Mykonos y todo es precioso.
precioso, espectacular, pero te repito, las clases populares, o sea, lo tienen complicado y ustedes saben el proceso migratorio que sufre Puerto Rico. En Grecia pasó más o menos lo mismo. Quienes se fueron la gente joven preparada, porque tú por la Unión Europea tú te puedes mover, ¿verdad? Libremente, igual que a ustedes les pasa que se pueden coger un avión y ir a Estados Unidos y tener permiso de trabajo, que son ciudadanos y pueden trabajar allá. En la Unión Europea pasa similar, o sea, tienes el territorio Schengen y yo mañana me puedo ir a Alemania a trabajar para una multinacional allá, no tengo problemas de trabajo, de permisología de trabajo. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que la deuda per cápita que queda en ese país la pagan primero menos gente, menos personas, pero luego los que se llevan son los más preparados, los que tienen la capacidad de poder devolver esa deuda con mayor probabilidad. Así que esa es la coyuntura que tenemos en Grecia en la actualidad, y te diría que no funcionó, igual que no va a funcionar con Puerto Rico. Con eso que usted acaba de mencionar, ¿cómo la Junta de Control Fiscal piensa que si le añade reforma educativa a los programas de Kinder a 12, pero que le quita a los sistemas universitarios, el país pues, va a tener algún personal nativo que esté adiestrado para poder bregar con toda esta situación? Sí, hay muchas contradicciones en las políticas de la Junta. O sea, ahora hay toda una cuestión con la descentralización del Departamento de Educación. El Departamento de Educación en Puerto Rico recibe más de 5.000 millones de dólares y los resultados en pruebas meta pues, dejan mucho que desear. Ha habido cierre de escuelas importante y todo el mundo, ¿verdad?, cree que una apuesta a la educación es lo que necesita el país. Entonces, el motor y el eje vertebrador de la progresión social en cualquier país es acceder a la universidad. Yo recuerdo cuando yo fui a Argentina, ya esto fue hace como 3 años, y vi en las aulas una masificación total de gente, como que la gente ¿verdad?, nos espera. Y fui porque fui invitado por Martín Guzmán a un seminario y yo le pregunté, digo, ¿usted tiene un problema aquí con el asunto de la capacidad? Y dice, sí, pero eso es algo que la sociedad argentina ya ha decidido hace mucho tiempo y no hay control de acceso. Ustedes saben que hay unos cupos en la Universidad de Puerto Rico, tal cupo para medicina, tal cupo para... En Argentina no hay cupos, por ejemplo. Ellos dijeron, toda la persona que, ¿verdad?, acabe su high school puede ir a la universidad. El costo es el costo de hacinamiento, pero no le vamos a impedir a nadie que acceda a la universidad, ¿no? Entonces aquí en Puerto Rico tienes esa reforma estructural de K12, pero tienes entonces un recorte a la Universidad de Puerto Rico de 500 millones. Que vuelvo, que ellos hacen señalamientos de todas las organizaciones, las corporaciones públicas tienen desafíos de cómo hacer mejor las cosas. Pero utilizar eso para recortar a lo que ha sido, ¿verdad?, el eje vertebrador de la equidad en Puerto Rico durante los últimos 30, 40 años, es bien grave. Sí, José Alameda por aquí. De hace mucho tiempo yo he escrito sobre las reformas estructurales. Un artículo que escribí en el Nuevo Día decía Houdini vive. Houdini es aquel escapista famoso que se metía debajo del agua y que era mago. Esas reformas estructurales, yo siempre buscaba cómo llegaron a los números, cómo llegaron a ese 1%, 2%. Eso no existe. Para mí, eso es un gran guessing, una gran adivinanza. Y entonces, yo siempre decía que la Junta vino a adivinar con la economía de Puerto Rico. Por lo tanto, la Junta de Supervisión Fiscal, todas sus gamas de políticas que quieren reestructurar la deuda, lo que ha tenido en cierta medida de algún éxito ha sido en reestructurar la deuda, alguna deuda, como sea, pues qué pasa en el futuro, para eso no le importa. Y ahora con esta, que no está ahí presente, ¿verdad?, la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, eso es un verdadero locura. Yo estuve participando allí como parte del sistema de retiro de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y eso, por un lado, los bonistas buitres, los bonistas del patio,
la Junta de Supervisión Fiscal, todo el mundo tiene una teoría, esa es la Torre Babel. Todo el mundo hablando un idioma diferente. Y lejos entonces de yo tener una visión clara de que vamos a salir del problema, lo que yo creo es que posiblemente, y ahí viene la pregunta, que nosotros lleguemos a una segunda, una tercera, una cuarta quiebra, y entonces la capacidad de crecimiento de Puerto Rico solamente dependa, como yo lo dije allí, es que el Congreso abra una manguera y enchufe fondos federales para acá. Y entonces no hay un plano claro de la estrategia de desarrollo de Puerto Rico en el largo plazo. Sí, gracias, Alameda. Yo pienso, porque concluyendo así, ¿verdad? Se ve como muy tétrico, ¿no? Tampoco quiero que sea... Hay una ventana de oportunidad en Puerto Rico que tiene estos 5 años que nos están dando los fondos federales. Hay que aprovechar qué hacemos, cómo incrementamos la capacidad productiva del país, o sea, qué le vendemos al resto del mundo, qué queremos ser en Puerto Rico, ¿no? Yo creo que ahí hay una falta de una apuesta firme, no digamos de la Junta de Supervisión Fiscal, sino en general. Y después hay otras amenazas grandes, por ejemplo. Ellos hablan del tema de Medicaid, y yo creo que les viene muy cómodo. Lo más fácil es que en 2027 Medicaid se renueve otros 5 años más, es lo más común que puede pasar. Pero estamos viendo realmente el contexto general con el asunto de la evasión tributaria a nivel internacional. Ahora viene un impuesto mínimo global del 15%, que ya tiene efectos para Puerto Rico ahora en la actualidad. Y Puerto Rico es víctima, en su modelo de desarrollo económico, es víctima de unas decisiones que no han dependido, y estos son temas políticos más fuertes, ¿no? Colonialismo, teoría, pero hay que hablar de estas cosas, porque Puerto Rico, que está considerado por algunos académicos, yo leí un paper ahora en 2024 como paraíso fiscal, con un señor que se llama Gabriel Zuckman y otros coautores, profesor de la Universidad de California, Berkeley, y es injusto que pongan a Puerto Rico al lado de Holanda o al lado de Bélgica. O sea, ellos eran imperios, tenían sus colonias. Puerto Rico ha sido colonia durante mucho tiempo, y su modelo de recaudación, si nosotros tenemos 13 billones de presupuesto, más o menos 2 billones y pico de IVU, 2 billones y pico de lo que son recaudos de individuos y otros 2 billones y pico de corporaciones. La ley 154 del 2010, de esos 2.000 y pico, y ahora se ha renovado a la ley 52 del 2022, recaudaba 1.500 billones. Esos 1.500 billones están en juego en Puerto Rico, porque la corporación de Alemania, que se acoja al Pilar 2 de la reforma, el Pilar 2 es dentro de esta reforma contributiva internacional, es cómo implementar el sistema de reporting, y hay 140 países que ya se han acogido a esta cuestión. Entre ellos Inglaterra, entre ellos Alemania, Suiza, por ejemplo. Inglaterra me sorprendió mucho. Estados Unidos aún no ha decidido. Pero ¿qué pasa? Una empresa alemana que está en Puerto Rico y que la utiliza como una jurisdicción baja en impuestos para deducirse allá, si Alemania se acogió al país, allí ya no le dejan deducirse lo que se deduce en Puerto Rico. Con lo cual, esa corporación alemana va a decir, yo estoy neutro, así que decide, ¿por qué Puerto Rico me es interesante? Lo mismo pasa en Irlanda, pero en Irlanda lo que están pensando es, vamos a montar un fondo soberano, ¿por qué? Ahora estamos cobrando una tasa efectiva del 2, 3%, ahora viene el 15%, pero como estas empresas siguen creyendo en Irlanda, porque tenemos una universidad potente, tenemos infraestructura, estamos localizados en un panorama jurídico estable dentro de la Unión Europea, hay una serie de factores que hacen que entonces tú, de capturar un 2%, puedas capturar el 15%, ese 13% adicional. Porque ese 15% te lo van a cobrar en cualquier lugar. Y Apple puede decir, pues me quedo en Irlanda. Irlanda de repente pasa a capturar mucho más dinero y monta un fondo soberano para hacer sus políticas públicas. ¿Cuál es el problema con Puerto Rico? Que si nos siguen recortando la Universidad de Puerto Rico y la inversión en conocimiento, la capacidad de que esta universidad de ingenieros de primera línea, economistas de primera línea, pues la compañía multinacional que antes estaba aquí por razón de impuestos puede pensar, bueno,
ya los impuestos no valen, pero ¿y la calidad del ingeniero? ¿Es buena o no es buena? La infraestructura, el costo de la luz, ¿verdad? Ahora con el legacy charge. Todas estas cuestiones, eso es lo que va a primar entonces. Entonces, si nos están dinamitando esas cuestiones que van a determinar nuestra ventaja comparativa futura, pues vamos a tener un problema. Entonces, ahí es que creo que no, la conversación ahora con Medicaid me parece trivial. La conversación fuerte de los próximos 20-25 años es el panorama de evasión contributiva, donde los países del resto del mundo están diciendo no, ya no vamos a permitir esto. Entonces, ¿cómo Puerto Rico plantea la situación que tiene, que además ha sido ocasionada desde fuera por un cambio del Código de Rentas Internas Federal, que dijo, esto me va bien a mí porque mis compañías multinacionales no pagan impuestos en Puerto Rico, y Puerto Rico tuvo una industria que generó empleos, y eso nadie... Pero hubo la 936, Clinton dijo, se acabó, ¿verdad? Y ahora viene y eso pegó fuerte a Puerto Rico, o sea, eso fue determinante para Puerto Rico. Ahora tienes esta cuestión del impuesto mínimo global, que también va a pegar a Puerto Rico. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está proponiendo la Junta de Supervisión? Lo ponen en el segundo informe del semestre de este año como un riesgo. Sí, claro, es un riesgo importante y que debemos empezar a tomar nota. Y para mí el más importante que tiene Puerto Rico. Buenos días. Le quería preguntar, durante la presentación usted ha descrito cómo estas políticas de la Junta en gran parte no han funcionado, específicamente en el caso de Grecia. Así que mi pregunta es, ¿cómo usted cree que va a acabar esto con la Junta? Si va a ser un caso en donde la Junta simplemente va a, no necesariamente tiene que admitirlo, pero va a fracasar, se va, que Puerto Rico en esencia tiene que operar con una economía atrasada en un par de décadas más adelante, o si va a ser un caso en donde simplemente se va a seguir ad infinitum tirando proyecciones y tratando de implementar políticas aún con evidencia de que no están funcionando. El problema, y es muy buena pregunta, o sea, lo que puede pasar, lo que yo entiendo que va a pasar, es que ahora hay mucho humo y mucha confusión porque tú tienes una economía creciendo y tú dices, bueno, pero está creciendo porque las reformas estructurales están dando su rendimiento o está creciendo por los fondos federales. Ya ellos mismos reconocen por los fondos federales. Lo que puede pasar es, si la Junta se va en 5 años, aquí hay oxígeno para 5 años, de que la economía se va a comportar bien. Entonces, ellos van a salir en 5 años, o 2 años, 3 años, cuando salgan, inflando pecho, decir, ok, yo ya se lo dejé bien, a ver qué ustedes hacen. Luego las reformas estructurales no se van a dar, y el agotamiento de los fondos federales, lo que hace que la economía sea más vibrante, se va a ir agotando. Entonces, la posición de ellos va a ser como que, ok, ya te lo dije, o sea, tenías que hacer esto, no lo implementaste despido libre, por ejemplo, ¿eh? Y por eso no estás teniendo los resultados. O sea, yo lo que considero es que van a tener esa cuestión de salir por todo lo alto y luego decir que señalar con el dedo y el culpable eres tú. Cuando en realidad ya se ve que las políticas pues no han tenido efecto en otros casos como el de Grecia y no lo van a tener en el de Puerto Rico. Muchas gracias, Daniel. Tengo una pregunta y estoy de acuerdo, sin duda alguna uno ve el sesgo ideológico de la política de la Junta, un sesgo hacia políticas neoliberales que se ha demostrado una y otra vez que no funcionan. Entonces, a su vez uno ve que el nuevo director está tratando de hacer argumentos que ellos no son ideológicos, que ellos se dejan llevar por best practices. Sin embargo, no nos cabe duda, es bastante ideológico, principalmente inclinado hacia la derecha. Y en su board, sabemos que tienen Andrew Weeks, que es súper conservador de ultraderecha. Sin embargo, uno abre un libro de texto de economía estándar y coincide con eso. Si uno abre un libro de texto de economía estándar y ya la Junta lo está haciendo bien, entonces eso nos crea un reto, porque entonces el director ejecutivo puede decir que yo estoy following textbook economics, esto no es ideológico. Así que sin duda alguna tenemos en la academia un reto. Y era hablar de colonialismo, yo creo que es un colonialismo académico también, ¿verdad? Que tenemos estos libros que vienen de Estados Unidos y que insisten en teorías que, como mencionaba, se ha demostrado una y otra vez que no funcionan. Entonces, si
desde afuera de la academia, ¿cómo creen que podríamos manejar esta situación tan compleja? Yo te hablo de mi experiencia. Yo hice mi maestría en Nueva York, en una universidad donde se da mainstream economics puro, ¿verdad? Sí, la diferencia que yo veo de ahora, hace 25 o 30 años, y tienes programas como Yuma Summers, donde tú te graduaste de New School, o University College London, Mariana Mazzucato, o sea, tienes mucha gente haciendo cosas en la actualidad, diciendo, esto no acaba de no está funcionando. Hay menos excusa ahora en decir que estoy siguiendo el manual del libro que hace 25 o 30 años. Como quiera, los departamentos de economía de las grandes universidades de Estados Unidos, por lo menos lo que yo veo, son cordones umbilicales de los que son los money making machines de esas grandes universidades, que son las business schools, donde ahí se enseña lo que tú acabas de comentar, que son los que, ¿verdad? Vete a Columbia, vete a Harvard, vete a Yale, ¿verdad? 200.000 pesos por tuition, o sea, eso hace mucho dinero. La Facultad de Economía coge a 5 estudiantes de doctorado. Los másters sí que también le dan mucho dinero. Entonces, en Estados Unidos es muy tímido lo que se está haciendo a favor de, digamos, desbancar los principios de mainstream economics que hay en la actualidad. Y por lo menos a mí, ¿no? Como que no me sirve como excusa. Yo creo que todavía. Sí, tengo una pregunta. Bueno, una realidad para nuestra isla es que vivimos primero en la ruta de huracanes, ¿verdad? Cada vez, todos los años tenemos la posibilidad de que alguna tormenta tropical impacte directamente la isla. Vivimos en una zona de alta sismicidad y si le añadimos lo que está pasando con el calentamiento global, pues ahí tenemos otro reto. Sin embargo, cuando yo veo estos análisis económicos hacia el futuro, no veo señales de que se tome en cuenta esa realidad de Puerto Rico. La pregunta es, ¿hay alguna manera de tomarlas en cuenta? Y si la hubiera, ¿qué usted piensa, verdad, que deberíamos estar considerando? Sí, si uno, y es muy fácil sobre el papel, ¿verdad? Pero uno ve Puerto Rico. Yo creo que hay varias cuestiones que uno debe atacar. Y yo me centraría en independencia energética en Puerto Rico, tiene que ser un pilar fundamental. O sea, aquí sol, no 24/7, pero gran parte del día. Soberanía alimentaria en Puerto Rico, zona de desastres. Aquí, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando llego a Puerto Rico es que, y yo que estoy casado con una pepinera, voy por Ares, voy por San Sebastián, y veo, se da casi todo. O sea, la tierra es bien agradecida, la posibilidad de tú tener, y tienes un montón de tierras baldías que se podrían estar, y no con la cuestión, porque mucha gente dice, oye, pero aquí somos 3 millones, no, es que Puerto Rico, o sea, la industria, y yo no soy un experto en economía agrícola, pero cada vez más es más capital intensivo, o sea, tú no compites porque mucha gente dice, no, es que aquí el precio de la hora, mira, en realidad es grandemente capitalizada y tecnológicamente avanzada la industria agrícola. Puerto Rico debería tener esos 2 aspectos fundamentales, o sea, y eso no está aquí y también depende, o sea, hay conversaciones que hay que hacer a nivel federal también. Y después, para los que, o sea, querer obviar esto del tema del estatus político es importante, y si tú ves hacia un lado o hacia otro, yo creo que hay posibilidades de, si te vas hacia la independencia o si te vas hacia la estadidad, es decir, tú puedes negociar con el gobierno federal, si se gana la independencia, esto no se produce de un año para otro, pero tú puedes comentar, ok, ¿cuál es el valor futuro del programa del PAN, del programa, de todo lo que me das? ¿Cuánto? En los próximos 40 años. Y tú capitalízalo, dámelo ahora y empezamos de cero, o sea, compénsame por eso, y entonces empiezas a implementar tu política de independencia energética, tu política de independencia alimentaria. La otra cuestión, ¿verdad? Porque no es una cuestión normal, o sea, estas personas que piensan así, personas que piensan que debe ser un Estado, capacidad de voto, capacidad de participación, tener legisladores, tener senadores, tener congresistas, y decir, no me ignores, no me hagas usar la flota de hace 30 años de los barcos.
la ley Jones, o sea, cualquiera de esas, mantenerte vulnerable en una situación como la actual, yo creo que no es aceptable ni respetuosa con el pueblo de Puerto Rico. Sí, yo también tengo un comentario brevísimo porque sé que estamos llegando a las 12. Primero, felicitar a Daniel por su extraordinaria presentación. Creo que nos ha traído unos datos que son fundamentales y que algunos de los que estamos aquí lo hemos trabajado, ¿verdad? La Meda ha mencionado, tanto Carlos como el doctor Valentín, Carlos Puente. Pero creo que lo más importante de lo que hemos escuchado aquí, estoy mirando las caras de ustedes, los y las estudiantes, es pensar en qué representa esta información que nos trae, esta información tan y tan importante que nos trae Daniel Santamaría para la vida de ustedes, para el futuro inmediato de ustedes como personas que están en preparación académica profesional en una carrera. ¿Qué implicaciones tiene esto para la vida de ustedes si permanecen en Puerto Rico? ¿Qué va a ocurrir? Y segundo, veo aquí a la profesora Luisa Seijo, que ha dedicado toda su vida a luchar por las comunidades. ¿Qué implicaciones tiene eso para nuestra gente pobre? Vivo en un país donde cerca de la mitad de la población vive bajo condiciones de pobreza. Y un aspecto que está implícito en la presentación de Espacio Abierto, el trabajo excelente de este paper, ¿verdad?, presentado en la Universidad de Yale el año pasado por Daniel y por el ex ministro de Economía de Argentina, Martín Guzmán, que a propósito lo tuvimos aquí el año pasado y algunos de ustedes veo aquí algunas caras que estuvieron en su conferencia, ¿verdad?, el año pasado. Pero yo creo que eso es lo importante y dejar en ustedes un poco a la pregunta del doctor Gilbert sobre qué hacemos con las condiciones que tenemos en Puerto Rico, que son muy particulares, tomando en cuenta estos aspectos de naturaleza climatológica, física, etcétera. Es que si nosotros no comenzamos con un modelo que aumente la producción, que aumente el ingreso, que aumente el empleo y que sea de capital puertorriqueño, endógeno, que esas ganancias que obtengamos se regeneren aquí, y en las que ustedes sean protagonistas, al igual que nuestras comunidades. Si no hacemos eso, el escenario que está proyectando en su presentación Daniel Santamaría va a continuar. Y lo que Alameda advierte en sus trabajos sobre el tema de la deuda va a estar como una amenaza sobre nosotros como país en el futuro previsible, en el corto plazo. Entonces, en ese sentido, cada uno y cada una de nosotros y nosotras tenemos una responsabilidad con este escenario tan preocupante, a mi juicio, que nos presenta el conferenciante de la mañana de hoy. Eso es lo que quería compartir con ustedes. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, pues damos por concluida la conferencia. Agradecemos